El caso es que cuando pensamos en competencias, también otra forma en que no tenemos mucha claridad de cómo manejarlas es ese continuum entre competencias más generales y más específicas, lo que vendría siendo lo que yo llamo macrocompetencias versus microcompetencias. Por ejemplo, hablando de manejar un automóvil, una macrocompetencia sería manejar el automóvil, pero la manera en que la desglosamos en mesocompetencias y en microcompetencias, ya nos habla, por ejemplo, de microcompetencias muy específicas, el aprender a manejar el auto para adelante, para reversa, estacionarlo en batería, no sé cómo le llaman ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En declive. En declive, bueno, inclinado, ¿verdad? En forma paralela a la banqueta, o manejar mesocompetencia en carretera o versus en ciudad. Es decir, como que estamos hablando de cómo desglosamos esas competencias. ¿Cómo desglosaríamos pensamiento crítico? ¿Cómo desglosaríamos aspectos de colaboración? ¿Cómo esas macrocompetencias las podemos desglosar en mesocompetencias y en microcompetencias? Y ese es parte de un reto fundamental que tenemos cuando estamos pensando justamente en cómo aterrizar la idea de enseñar o la meta de enseñar competencias transversales en el salón de clases. Cuando yo voy a dar una materia, yo doy materias de metodología de investigación cuantitativa, un poquito de estadística para los futuros doctores. La pregunta es, ¿qué competencias transversales son las que yo voy a aterrizar? ¿Cuáles de todas estas que he mencionado son las que estoy aterrizando concretamente en mi curso y cómo lo hago? Y sobre todo, ¿cómo las desgloso para poder enseñar la macrocompetencia, las mesocompetencias y las microcompetencias? Y es ahí donde viene precisamente parte del reto que estamos mencionando, ¿sí? Las 12 competencias transversales abordadas en el libro son a su vez macrocompetencias que podríamos desglosar en distintas meso y microcompetencias. Y ese es parte de un reto, de un desafío que se tiene en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes pueden ser muy buenos en matemáticas, en física, en química, y la pregunta es, ¿cómo desarrollan competencias transversales en las que no son buenos? De las que saben poco. Es decir, cómo un biólogo, un químico, un matemático va a enseñar pensamiento crítico, cómo va a enseñar uso de tecnologías de información y comunicación, cómo va a enseñar a saber buscar en la biblioteca digital, en la biblioteca que tengan. Es decir, cómo van a emplear ciertos tipos de competencias transversales y desarrollarlas en sus alumnos en el contexto concreto de la disciplina que emplean. Y es ahí donde viene justamente un reto, que si no tenemos claridad en el concepto de competencia, repito, yo creo que ustedes son buenos en sus disciplinas, pero si no tenemos claridad en el concepto de competencia y en la manera de desglosar esa competencia en mesocompetencias y en microcompetencias, va a costar mucho trabajo y ese es uno de los grandes desafíos que se les presenta a las universidades para que los profesores puedan permear esto a sus alumnos dentro del contexto de la disciplina que están enseñando. ¿Sí? Y eso nos plantea justamente la idea de cómo insertar esas competencias transversales en el currículum. Obviamente no podemos decirle al profesor, desarrolla todas las 12 competencias al mismo tiempo en tu materia. Sería pedir mucho, ¿verdad? Es decir, tendríamos que seleccionar adecuadamente, según cada una de las asignaturas del plan de estudios, cuáles son las competencias que más podríamos desarrollar en cierto contexto. Por ejemplo, yo elegí 3 competencias para desarrollar en mi curso de metodología de investigación. Una, la idea de pensamiento crítico, porque tienen que leer artículos y tienen que efectuar un análisis crítico de los artículos de investigación que están revisando. Otra competencia fue comunicar, porque les pedía que realizaran un microproyecto de investigación y que realizaran un artículo de investigación y lo redactaran adecuadamente, era comunicación escrita. Y otro era competencias de uso de tecnologías de información y comunicación. Tenían que aprender a usar Excel, pude haberles puesto SPSS o alguna otra herramienta, para poder resolver problemas de carácter estadístico. Elegí 3 competencias muy concretas para insertarlas dentro de la asignatura que yo imparto. Y la cuestión entonces aquí es, en una carrera de ingeniería agrícola, de mecatrónica, de medicina, de lo que enseñen ustedes en la Universidad de Talca, cada una de las materias cuando las vamos viendo es
¿cuáles son esas competencias que vamos a tratar de desarrollar? Asumiendo que ya tienen listas su listado de competencias, ¿de acuerdo? Entonces, ese es parte de un reto fundamental que se tiene en este trabajo, ¿sí? Miren ustedes, este tema también de competencias transversales hay que verlo en un contexto más amplio, porque no siempre estamos conscientes de lo que implica las competencias transversales y la educación basada en competencias. Shiro, un teórico sobre el currículum, nos habla de que las competencias básicamente se dividen, no las competencias. El currículum, los planes de estudio, manejan 4 grandes ideologías. Esas ideologías es la manera en que se han desarrollado los planes de estudio en las distintas instituciones educativas. Una de ellas es la ideología de la academia, que es una ideología basada en las disciplinas. Yo enseño matemáticas y yo veo cómo enseñar matemáticas. Yo enseño física, yo enseño biología, yo enseño administración, yo enseño distintos tipos de asignaturas. Y muchas veces cada área tiene su propio coto de poder, su forma de trabajar y dice, esta es mi área, no te metas con mi área, que esto es matemáticas, ¿verdad? Y yo aquí es donde yo mando, ¿sí? Y esta ideología de la academia pone su énfasis en el saber, en el que conozcan más el área a la que yo pertenezco, y eso ha sido fundamental desde los modelos napoleónicos de la formación universitaria, ¿sí? Al menos en México ha permeado esto, ¿verdad?, durante cerca de un siglo XX, en lo que sería una visión más positivista de la manera de estructurar los planes de estudio. Una segunda ideología, dice Shiro, es la centrada en el aprendiz. Esta ideología centrada en el aprendiz, nos dice Shiro, está muy basada en la formación integral, en modelos humanistas, en el saber ser, cómo desarrollar a la persona en su totalidad, cómo desarrollar a la persona en su dimensión física, ética, cognitiva, afectiva, etcétera, ¿sí? Y esta visión centrada en el aprendiz pregunta al aprendiz, ¿qué es lo que quieres tú para tu desarrollo personal? ¿Sí? Viene una tercera, que es aquí donde se inserta justamente el tema de competencias transversales, y es la ideología de la eficiencia social, ¿sí? Básicamente aquí el énfasis ya no es tanto en el saber, sino en el saber hacer. Y ahí hablamos de lo que sería la educación basada en competencias y como un subconjunto las competencias genéricas o transversales. ¿Y de dónde viene esto? Viene de modelos neoliberales. Viene básicamente de una visión en donde la empresa desconfía tradicionalmente de la universidad y le dice a la universidad, tú no estás produciendo egresados que sean funcionales, que sean eficientes para mi sector productivo. Y entonces se le ve muchas veces a la institución educativa como un proveedor de trabajadores. Trabajadores que deben ser fundamentales, funcionales, para lo que vendría siendo el trabajo en la empresa. Si son neoliberales, están muy de este lado, ¿verdad? Es bastante positivo y se respeta, ¿verdad? Cada una de las ideologías tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Y la otra es la ideología de la reconstrucción social, ¿sí? La solución de problemas sociales que no necesariamente son los problemas empresariales. Sí, la sociedad tiene mucha problemática muy fuerte y ahí hablamos de saber transformar. Recuerden ese principio marxista que decía, más que comprender el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, ¿sí? Y la idea aquí fundamental es cómo podemos tener agentes, verdaderos agentes de cambio que estén de alguna manera resolviendo esa problemática social que se va viendo. Y el gran problema cuando vemos todo esto que nos plantea Shiro en estas 4 ideologías es que cuando tratamos de armar los planes de estudio, el currículum, a veces como que armamos Frankensteins. Es decir, vamos a ponerle un poquito de disciplinas, un poquito de recursos de una visión global del ser humano, un poquito del aspecto de competencias, no somos necesariamente ortodoxos, lo comentábamos hace un momento acá con el rector, es decir, no podemos ser ortodoxos, es decir, yo voy a ser 100% de esta línea, ¿verdad? O sí podríamos, pero muchas universidades no lo son, y hay veces que lo que se genera es como una especie de sincretismo, es decir, en contraste con el eclecticismo. Eclecticismo es tratar de buscar la unión de distintas cosas con una coherencia. Pero lo que ocurre muchas veces en los planes de estudio es que nos sale, repito, un sincretismo con un Frankenstein y en donde queremos ponerle muchas cosas a un plan de estudios y no siempre es posible.
Y nos dice, este señor Ortega, nos dice, el problema de la educación es siempre de eliminación, ya que los años de estudio no pueden ser muchos y la materia a estudiar es cada vez más amplia. Es decir, cuando le vamos poniendo de todo un poquito, de pronto resultaría que una carrera de ingeniería resulta que tiene 8 años, 10 años, cuando cada vez tratamos de hacerla más cortita, de 4 o 5 años, ¿sí? Y entonces no podemos irle poniendo las cosas y tenemos que eliminar. Es ahí donde vienen los Frankenstein, ¿verdad? Y al estar eliminando cosas, pues toda elección implica una renuncia. Y cuando yo elijo algo, estoy automáticamente renunciando a B, C y D porque elegía. Y así pasa muchas veces con los planes de estudio. Implica, desde luego, reducir mucho de ese material. Y eso nos lleva justamente a una gran problemática que vemos, un gran desafío en las universidades, que viene siendo cómo elegimos el currículum. Cómo, si vamos a trabajar con un modelo de educación basada en competencias, estamos trabajando con ello. Un tercer aspecto importante en lo que vendría siendo los desafíos de las instituciones educativas tiene que ver con un marco teórico para hablar de competencias. Y muchas veces ese marco teórico carecemos de ello. Esos marcos teóricos muchas veces nos vienen más de gente del currículum que gente de psicología educativa. Y es ahí donde desde luego sale mi posición psicológica, ¿verdad? Porque yo siempre lo que he cuestionado en términos de lo que implica los modelos de educación basada en competencias es que le hacen poco caso, poco atención a lo que serían el trabajo de psicólogos educativos y concretamente a esto que se ha denominado la teoría de principiantes y expertos. Esta teoría tiene muchos años de haberse trabajado. Desde 65 de Grota hablaba de expertos y principiantes en el ajedrez, Larkin, McDermott, Simon de la física, Sueller, Mauler y Ward de las matemáticas, Chig, Lasser y Farr hablan precisamente sobre la teoría de expertise, de experiencia, Novick, Holyoak hablan acerca del pensamiento analítico, y todo esto justamente nos lleva a tratar de entender que el desarrollo de competencias es un desarrollo que lleva tiempo, que implica procesos de instrucción y procesos de aprendizaje, desde un estado inicial principiante hasta un estado experto, ¿sí? Un estado en donde tengo las competencias desarrolladas. Y no se da de la noche a la mañana. Cuando a veces me piden un curso de educación continua, un curso de unas 20 horas, y me dicen, ¿qué competencias va a desarrollar? Les digo, ninguna. En 20 horas, si soy congruente con lo que enseño, en 20 horas no puedo desarrollar competencias. Las competencias tardan mucho tiempo en desarrollarse. Las competencias pueden llevar 10,000 horas de vuelo, como dicen los pilotos, ¿verdad? Para poder ser verdaderamente competente en algo, ¿sí? Y eso no siempre se entiende cuando hablamos del desarrollo de competencias. ¿Qué tantas competencias desarrollamos en las universidades? ¿Qué tantas competencias transversales desarrollamos realmente? En realidad, cuando está egresando un ingeniero civil de una carrera profesional, la cuestión fundamental o el problema fundamental es que está egresando como principiante. Si lo comparamos con un ingeniero civil que ya tiene mucho tiempo en el medio. Entonces, ¿realmente estamos desarrollando las competencias? Sí, desarrollamos algo, desde luego. Pasan 4 años nuestros alumnos por las aulas. Pero de ahí a que estén realmente desarrollando verdaderas competencias y los estemos sacando como verdaderos expertos, no. Es decir, los sacamos en una posición entre principiante y experto y más cercana al principiante que al experto, para ser muy honestos. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando hablamos de esto, porque este es un reto. Y a veces a nivel mercadotécnico como que queremos decir, sacamos a gente muy competente, No. Es decir, no siempre se puede esto, ¿verdad? No estoy menospreciando el trabajo de las universidades, que quede muy claro, pero sí quiero que tengan muy claro que no es posible hablar de modelos de educación basada en competencias si no tenemos claridad de lo que implica desarrollar una competencia. Y las competencias requieren un desarrollo de muchas cosas, que las personas, por ejemplo, puedan tener mucha información en la memoria. Lo que caracteriza a un experto respecto a un principiante es lo que tienen en la memoria, ¿sí? La memoria es bien, bien importante. No hablo de una educación memorística. Hablo de que para ser verdadero experto necesitamos información en la memoria. El verdadero experto se caracteriza por saber categorizar. Tiene mejores sistemas de clasificación del conocimiento que tiene en su memoria. Tiene patrones de trabajo
que en inglés se denominan forward, no backwards. Simplemente cuando pensamos en matemáticas, por mucho tiempo yo doy clases de ecuaciones diferenciales y les ponía ecuaciones diferenciales a mis estudiantes. El principiante, ¿qué es lo que hace? Se va a las últimas páginas del libro de texto, ve cuál es la respuesta y trata de ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿verdad? Es decir, ¿cómo voy a llegar a la respuesta, verdad? De las preguntas pares, de los problemas pares, que son los que me está dejando de tarea. Y entonces trata de ver cómo llegar allí. No, el experto dice, esta es una ecuación cuyo factor integrante es tal, ¿verdad? Esta es una ecuación diferencial directa, esta es una ecuación diferencial lineal, esta es una ecuación diferencial homogénea. Y entonces va forward y dice, se aplica el método de esta manera. Es la manera en que trabaja la mente experta respecto a la del principiante. El del principiante va de adelante hacia atrás, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar a ese resultado suponiendo que sea el resultado? ¿Sí? La transferencia es fundamental. El experto se caracteriza por poder transferir a otros contextos lo que sabe de un contexto. Y eso es fundamental en el pensamiento experto. La automatización, el experto ya hace las cosas de una manera automática, ha automatizado muchos procesos, de álgebra, de geometría analítica, de cálculo, para poder dedicar toda su mentalidad a resolver una ecuación diferencial, porque los procesos previos ya los tiene. Regresando al caso de saber manejar, pues ¿cuántas veces no vamos manejando y llegamos como por piloto automático al sitio al que vamos? Y si somos creativos, ¿verdad? Pues hasta podemos ir aquí con la chica, ¿verdad? O el chico, ¿verdad? Y ser más creativo, ¿verdad? En términos de cómo manejar, ¿sí? Porque ya lo hacemos muy automático, porque ya lo tenemos muy automatizado. Y sobre todo, el experto está consciente de lo que sabe. Tiene conocimiento de lo que sabe. Estamos desarrollando esto cuando pensamos en competencias transversales, en pensamiento crítico, en pensamiento creativo. ¿Cómo estamos desarrollando en nuestros alumnos muchos de estos aspectos? ¿Sí? Ahí está la parte de 10,000 horas de vuelo, la importancia de actualizarse. El verdadero experto no es aquel que se echa a dormir en sus laureles, es aquel que está actualizándose permanentemente, es aquel que tiene un liderazgo, que investiga y que innova. Si alguien no investiga y no innova, no podemos decir que sea un verdadero experto. Y eso es algo fundamental. Entonces, cuando pensamos justamente en cómo desarrollar esas competencias transversales en los estudiantes, repito, tenemos que tener claridad, 1, de cómo estamos entendiendo esas competencias. 2, cómo se vinculan con un currículum y las implicaciones que tiene esto en términos curriculares. ¿Sí? 3, cómo estamos viendo esto en términos de un proceso psicológico, un proceso de desarrollo de competencias que implica esencialmente un aprendizaje. ¿De acuerdo? En fin, hay una serie de aspectos, pero esto nos está llevando, estas reflexiones que acabo de hacer, a la importancia de la capacitación para llegar a ser un profesor competente en una educación basada en competencias y en el saber desarrollar esas competencias transversales en particular. Porque vuelvo a insistir, uno de los grandes retos, uno de los grandes problemas que tienen las instituciones educativas es que puede tener profesores muy competentes dentro de su área disciplinar, pero que no sepan ni qué son las competencias transversales, ni cuáles son las que tienen que desarrollar, con qué se comen, cómo se comen, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y cómo se las van a enseñar a los alumnos para que las desarrollen en el contexto de un curso de mecánica, de resistencia de materiales, de física, de ecuaciones diferenciales o de lo que impartan. ¿Sí? Cada una de las 12 competencias del libro que acabo de mencionar, ¿sí?, es abordada con una estructura específica. Hay un resumen, un mapa conceptual, una introducción, hay una conceptualización clara de la competencia. Cada una de esas competencias está claramente definida en ese libro que les acabo de mencionar, ¿sí? Hay una serie de perspectivas teóricas acerca de cómo se define esa competencia, porque, por ejemplo, para el pensamiento crítico podríamos hablar de distintos autores que tratan de desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Y mencionar los distintos autores y cómo lo están entendiendo cada uno de ellos, ¿sí? La importancia de la competencia para una sociedad basada en conocimiento, ¿sí? Lo que implican las características de una persona competente. ¿Qué es lo que hace una persona competente en pensamiento crítico? En saberse comunicar. Cuando dice uno, este es un buen comunicador, ¿qué es lo que lo caracteriza? Alguien que sabe usar tecnologías de información, ¿qué lo caracteriza? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí?
Estrategias para desarrollar la competencia, es decir, estrategias concretas que los profesores tienen, cualquiera que sea su disciplina, para desarrollar esa competencia transversal en particular, y la parte de evaluación de competencias. ¿Cómo voy a saber yo que doy ecuaciones diferenciales, que doy metodología de investigación, que mis alumnos están desarrollando la competencia para usar un software de matemática o un software de Excel o un software de SPSS? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo puedo evaluar esas competencias transversales? Es uno de los grandes retos y concluye que hay una conclusión en cada capítulo. Pero esa es parte precisamente del trabajo que hemos aportado distintos colegas y un servidor para generar una estructura específica que ustedes podrían desarrollar, porque estoy seguro que hay personas muy, muy competentes aquí que podrían hacer un trabajo, un ejercicio similar si no quieren usar el que aporta el Tecnológico de Monterrey. ¿Sí? Ya voy un poquito colgado sobre tiempo. Hay una cuestión o un reto importante cuando vemos la educación basada en competencias en términos ideológicos y tiene mucho que ver con la presión del sistema económico imperante. Ya lo decía yo hace un momento, en México hay una presión del sistema económico, del sector productivo sobre las universidades, no sé si será similar aquí, pero hay una presión continua que se hace de menospreciar el trabajo de las universidades y decir, no me estás generando personas egresadas que puedan competir en el sector empresarial. Y entonces las universidades se enganchan con esta idea y empiezan precisamente a trabajar en ese sentido de una educación basada en competencias. No es que esté mal, es válida la postura, pero sí hay que tener en cuenta las implicaciones que eso tiene, porque muchas veces los modelos neoliberales no necesariamente son bien entendidos, bien adaptados, ¿verdad? Bien aceptados por otros grupos sociales. ¿Sí? Lo tradicional y lo nuevo tiene que ver con una reflexión aquí importante acerca de lo que implica, la educación basada en competencias como una moda educativa relativamente reciente. Estamos hablando que tiene 10, 15 años que se habla mucho sobre educación basada en competencias. Pero esto no es algo nuevo. Esto ya existía desde mediados del siglo XX. En Norteamérica se desarrolló la educación basada en competencias desde el siglo XX, no es algo que tenga 15 años o 20 años. ¿Sí? Muchas veces hay una tendencia hacia satanizar lo tradicional y ensalzar lo nuevo, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces tenemos que ser críticos, autocríticos acerca también de los modelos de educación basada en competencias, entender que estamos en la versión 2.0 de educación basada en competencias, la versión 1.0 fue hace 70 años aproximadamente, y que estamos evolucionando en la forma de trabajar y que posiblemente va a haber una EBC, una educación basada en competencias 3.0 más adelante. ¿Sí? Y ya casi para terminar, hay una necesidad importante de investigar e innovar. Investigar e innovar acerca de las competencias transversales. Es decir, cómo se desarrollan las competencias transversales, cómo puedo hacer un trabajo de investigación sobre ello y cómo innovar para desarrollar esas competencias transversales. Hay muchas cosas más que les podría comentar. Estos son algunos de los retos, de los desafíos que veo. ¿Son las únicas competencias que hay? No. Hay muchas otras competencias. Por ejemplo, ahí no estaba mencionada en esas dos competencias la competencia de liderazgo, algo que hace mucha falta. No está mencionada la competencia de emprendimiento, ¿verdad? Que Paula me decía, es una competencia fundamental. Claro que lo es. En el TEC de Monterrey también está muy, pero no son competencias que se hayan mencionado dentro de este contexto de sociedad basada en conocimiento. Son competencias que responden más a ciertos tipos de desarrollos económicos actuales, pero liderazgo, emprendimiento y muchas otras que podríamos mencionar son competencias transversales. Las 12 que mencioné no son las únicas. Ustedes pueden tener su propio sistema de clasificación de competencias transversales como universidad y desde luego tienen que ver cómo las van implementando. ¿De acuerdo? Pero hay mucho más que podríamos mencionar. Creo que ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Y no quiero colgarme más porque hay otras pláticas, otras conferencias. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias.